Una regidora. Molt bé. Em consta que hi ha una intervenció, perquè així ho ha fet arribar Ciutadans, dir que el punt s'acabaria per ordre. Llavors, a pregs i preguntes, et permeto donar la paraula. Ho pots fer-ho ara o esperem que hi hagin l'execució d'aquests 3 punts d'urgència que hi ha al ple. A mi m'és indiferent, jo crec que la taula no té cap inconvenient, atès la transcendència del tema, per tant, té la paraula el Charles Ablett, si vol intervenir, i si després es genera algun debat, farien com sempre. Contestaria l'alcalde si no hi ha una al·lusió directa amb algun membre de la taula o algun partit polític de la taula. Señor alcalde, en la moción se han comentado unos cuantos aniversarios, el de la primera consulta, etc. Pero hay otras conmemoraciones que recordar. Hace 200 años que los soldados catalanes y británicos, junto con tropas del resto del Estado, expulsaron a Napoleón. Hace 100 años los nacionalistas serbios desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Hace 75, otros nacionalistas empezaron la Segunda. La semana que viene conmemoraremos 80 años de la revuelta catalana, cuando el entonces presidente de la Generalitat proclamaba unilateralmente la independencia de Cataluña dentro de una España federal. También se celebran los 300 años transcurridos desde la derrota de aquellos dirigentes que habían traicionado a su rey, a sus juramentos de lealtad a la corona y a sus deberes como representantes del pueblo catalán. Esta fraude de moción que habéis aprobado está llena de tergiversaciones y inexactitudes indignas de una moción política seria. No se puede hablar de que se convoca una consulta cuando todo el mundo sabe que es en realidad un referéndum disfrazado, copiado de los referéndums que se han celebrado en Quebec y en Escocia. Y no lo digo yo, lo dice el jefe de Convergencia de Bruselas, quien envió un tuit en inglés: Catalan Parliament today has passed new referendum law for self-determination. El disfraz resulta, no obstante, tan burdo que no resiste un análisis crítico mínimamente riguroso. Cito: lamentablemente, el presidente Mas, obligado por el acuerdo al que llegó con Esquerra Republicana, pretende utilizar la ley catalana de consultas populares no referendarias para convocar una consulta formulando una pregunta propia de un referéndum. Este es el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. La consulta pretendidamente no referendaria llama a la totalidad del cuerpo electoral para consultarle de una decisión tan trascendental como la secesión, decisión que excede por completo a las competencias autonómicas reconocidas en el Estatuto. Y se hace mediante un proceso que sustancialmente es el mismo que el de cualquier referéndum y con sus mismos efectos. Sin embargo, la ley del Parlamento catalán pretende que como no se llama igual y se cambia un poquito la regulación, pues eso ya no es un referéndum. Las modificaciones en su regulación, además, lo que introducen son verdaderas peoras en la regulación de los referenda. En vez del censo electoral formado con todas las garantías y bajo una efectiva tutela judicial, se regula un registro de población de Cataluña y un registro de catalanes en el exterior, que ni tienen ni pueden tener tales garantías. Y se permite, para seguir pareciendo ser algo diferente, que voten los mayores de 16 años y determinados extranjeros. En vez de juntas electorales, se regulan comisiones de control y seguimiento en las que la presencia de los jueces se sustituye por expertos en derecho y ciencia política nombrados por el Parlamento catalán. Sin duda incluirán a Pilar Rahola, Toni Alba y Miki Moto y voluntarios de la Asamblea, lo que no refuerza precisamente su independencia. Todo el proceso queda sustraído a control judicial alguno y dependiente de marionetas del poder político. Y lo mismo la campaña electoral, que no puede contar con la garantía de imparcialidad de sus árbitros. Nos encontramos, por lo tanto, ante una verdadera estafa jurídica. No basta, como pretende el dictamen,
con cambiar el nombre de las instituciones o los procesos y con regularlos con menos garantías para que dejen de ser lo que son. Resulta inaudito que con esa trampa tan grosera se pretenden saltar las barreras legales. Algunos sostienen que el referéndum es la mejor forma de votar, vota más democrático. Se equivocan. Porque está demostrado que en los referéndums los españoles votamos siempre según las consignas de los partidos políticos a quien votamos. Si esto es así, la primera pregunta, ¿es necesario un referéndum si el resultado será muy similar a una votación al Parlamento? ¿Hasta qué punto es necesario tensionar una sociedad pudiéndose llegar al mismo resultado a través de las instituciones representativas? Los referéndums son un instrumento magnífico para evitar responsabilidades. Si por algo se definen las democracias representativas es porque los políticos son responsables de sus decisiones en la medida que éstas son sometidas a juicio público en las elecciones. Y sin responsabilidad, la democracia es muy imperfecta. En tercer lugar, los referéndums son magníficos instrumentos de manipulación política. Esto significa que muchos gobiernos los convocan por razones que van más allá de la pregunta que se formula, como, por ejemplo, ganar popularidad. Pero el comportamiento de las oposiciones no es menos oportunista y en muchas ocasiones lo suelen utilizar como una ocasión más para desgastar el ejecutivo de turno. En cuarto lugar, cuando los resultados son muy ajustados, como hemos visto en Escocia, los perdedores tienen la tentación de esperar una segunda vuelta. En una democracia representativa esto no es un problema. Sabemos que cada X tiempo las elecciones vuelven a celebrarse, pero en el caso de los referéndums, ¿cada cuánto tiempo tienen que convocarse? Una sola vez en la vida, una vez cada generación, cada 5 años. El horizonte temporal de los referéndums para los perdedores que tocan con la punta de los dedos la victoria no es algo simple y sencillo. Pueden tener la tentación de desestabilizar la situación política y convocar sistemáticamente movilizaciones ciudadanas hasta que logren la victoria. En quinto lugar, no queda muy claro si un referéndum es el punto de partida o el punto de llegada de un problema. Es decir, si la convocatoria no se hace con plenas garantías y tras un debate serio y riguroso, es posible que el referéndum acabe generando más inestabilidad que el existente previamente. Por eso, su convocatoria no es baladí y es necesario llevarlo a cabo cuando todas las partes están de acuerdo en que es la mejor forma de resolver un conflicto. En sexto lugar, como toda forma de democracia directa donde los representantes se relacionan directamente con los representados, los controles intermedios desaparecen. Eso se traduce en una enorme desprotección de las minorías, muy especialmente cuando los medios de comunicación no son neutrales, como es el caso a Cataluña. Por último, un referéndum se convierte en una batalla para ver quiénes pueden decir las mentiras más gordas y a la vez más creíbles. Por todo ello, considero que los referéndums no son un instrumento sencillo. Merecen una reflexión profunda más allá de lugares comunes y deseos personales. De hecho, las prisas no son buenas a la hora de convocarlas. Pero esto no significa que las consultas ciudadanas no sean una forma de resolver problemas democráticos. No obstante, para que así sea, tiene que cumplir una serie de requisitos. Que haya acuerdo entre las partes, que las reglas del juego queden definidas con antelación, que el debate público sea constructivo y riguroso, y que la pregunta sea sencilla y clara. Serán precisos también unas instituciones imparciales y unos medios de comunicaciones públicos plurales que no tenemos. Desgraciadamente, los que defendemos una España federal no tenemos voz ni en TV3 ni en Radio Desvern. Y si acaso aparece uno, como el caso de Joaquín Coll en TV3, le tachan de quinta columnista. Señor alcalde, esta consulta es un farol, basado en el engaño de la consulta / referéndum, basado a su vez en la mentira de la soberanía de Cataluña, fruto
del falaz derecho a la autodeterminación, derivado de la ficción de la nación catalana y de toda la mitología creada mediante la falsificación sistemática de la historia, elevado al estatus de una religión por sus creyentes. Trágicamente, de nuevo, Cataluña se encuentra liderado por los mismos iluminados que tanto desgracia trajeron en 1641, en 1705, 1931 y 34, y en otros momentos históricos. Aquellos líderes políticos que fueron capaces de traicionar a su rey, rebelar contra la Constitución que juraron defender y de arriesgar la destrucción de las instituciones que representaban. Líderes que pusieron sus anhelos para una Cataluña independiente muy por encima de su deber de velar por la convivencia, la paz y la prosperidad, la economía y, en definitiva, del bienestar de los catalanes. Señor alcalde, usted recuerda mi petición en el pleno del marzo pasado, cuando le pedí no ceder ningún dato personal del padrón a la Generalitat para la confección de un registro que serviría para efectuar una consulta, puesto que sería contrario a la Ley de Protección de Datos. Recuerdo bien su respuesta, que no sería nada que fuera contrario a la ley. Faltaría más. Ruego que me confirme de nuevo su determinación de no ceder datos personales a la Generalitat, salvo que la cesión está explícitamente permitida por la LOPDE o debidamente autorizado por los jueces. Moltes gràcies, alcalde, per haver-me escoltat pacientment les meves opinions.